Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Melanie Stacy Amaya. Acompáñenme a ver todos los detalles. En el año 2002, en San Rafael, municipio del estado colombiano de Antioquia, William Amaya y María León le dieron la bienvenida al mundo a su primera hija, Melanie Stacy Amaya León. Pocos años después nació su hermana, Natalie. Luego se mudaron a la ciudad de Medellín, a la capital de Antioquia, donde las niñas crecieron. Melanie era aún muy pequeña cuando sus padres se divorciaron, y no pasó mucho tiempo hasta que su madre encontró el amor nuevamente. Esta vez con un hombre llamado Rubén Darío Morales. Rubén participó significativamente en la crianza de las niñas, quienes incluso le decían papá, en lugar de llamarlo por su nombre. Aunque la familia estaba dividida, todos eran muy cercanos, y la crianza de las dos hermanas estuvo basada en la confianza y la honestidad. Según sus allegados, Melanie era una joven alegre, amable y humilde. Veía la vida como una experiencia única que había que disfrutar, y la solía llamar una vida loca. Esta creencia estaba muy arraigada por la joven, la cual se hizo un tatuaje de gran tamaño en el pecho con esas palabras, Crazy Life, lo que significa vida loca en inglés. Desde muy pequeña mostró un gran interés por la moda y el maquillaje. Su madre María aseguró en una entrevista con un medio local que cuando era tan solo una niña, Melanie se robaba su maquillaje para pintarse, no solamente a ella, sino también a sus muñecas. Su personalidad coqueta se mantuvo durante su crecimiento e incluso se intensificó. Era extraño verla desarreglada. La atención que le prestaba a su apariencia física no es todo lo que hay que contar sobre Melanie. También era una estudiante sobresaliente. Sus calificaciones eran excelentes y enorgullecía a sus padres al quedar entre los primeros puestos en las listas académicas de su colegio. Era una joven con una vida social muy activa y le encantaba salir de fiesta, principalmente a las de música electrónica. Su gusto por este género musical era tal que antes de cumplir los 16 años decidió que quería ser DJ, y sus padres, como con todo lo que ella se proponía, decidieron apoyarla al 100%. William y Rubén tuvieron una conversación con ella sobre sus aspiraciones a futuro, y le dijeron que era importante que pudiera ahorrar para comprar su equipo y pagar sus estudios. De igual forma, ambos se ofrecieron a comprarle lo que necesitaba para comenzar a practicar. El gran interés en la música electrónica fue la razón por la cual en 2016, cuando tenía 14 años, organizó junto a su mejor amiga una fiesta, para la cual contrataron distintos DJs. Entre estos se encontraba un chico de 17 años, del cual Melanie se quedó casi enamorada con tan solo verlo. Su nombre era Miguel Ángel Naranjo. Lo que se sabe sobre la vida de Miguel Ángel es muy poco. La información que podemos confirmar respecto a él es que trabajaba en la ciudad de Medellín haciendo la musicalización de distintas fiestas y eventos, y al igual que Melanie quería dedicarse de lleno a eso. En imágenes que el chico publicó en sus redes sociales, las cuales ya están todas eliminadas, aparecen distintos carteles de eventos en los que se presentaba, y distintas promociones de la música que subía a internet. También sabemos que su vida familiar era turbulenta, pero no hay muchos más detalles al respecto. No obstante, lo poco que se conoce sobre esto último lo descubriremos más adelante en el video. Quienes conocieron a la pareja aseguraban que tuvieron una relación hermosa durante mucho tiempo. Afirmaban que parecían estar hechos el uno para el otro. Eso se notaba en su lenguaje corporal y también en la manera en la que se hablaban. Según Natalia, Melanie y Miguel eran inseparables. Iban a todos lados juntos, incluso al almacén de la esquina. Además, siempre estaban dándose besos y diciéndose al otro lo mucho que se amaban. Poco a poco, Miguel se volvió un integrante más de la familia Amaya León Morales. El joven se quedaba con frecuencia, lo invitaban a salidas familiares y también aparecía en las fotos que se tomaban juntos. Natalie dice que aunque él era novio de su hermana, para ella era como un hermano mayor. Miguel inclusive llegó a abrirse con los padres de Melanie con respecto a sus emociones, y sobre todo la situación familiar por la que estaba atravesando. Le confesó a María que no tenía buena relación con su madre y que en ocasiones la mujer lo maltrataba físicamente.
María, con un instinto maternal muy fuerte, dejó que Miguel viviera con ellos en su casa. Al comienzo le pareció que era una buena idea, ya que durante el último tiempo le había tomado mucho cariño y confiaba en él. Ella simplemente tenía la intención de ayudar al chico que hacía feliz a su hija, y jamás esperó que las cosas terminarían siendo todo lo contrario. Los primeros meses de convivencia transcurrieron sin mayores inconvenientes, y parecía que la nueva cercanía e intimidad de los dos jóvenes enamorados los había hecho incluso más felices. No obstante, al poco tiempo, lo que empezó como un cuento de hadas se convirtió en una historia de terror. Melanie dejó de asistir a clases y su madre se dio cuenta que la joven había comenzado a consumir drogas, algo que a pesar de su vida llena de fiestas nunca había hecho. Ni María, ni William, ni el padrastro Rubén Darío se quedaron callados. Decidieron confrontarla al respecto, sabiendo que gracias a la confianza que se tenían, Melanie no les iba a mentir. Y tenían razón. Melanie admitió que había estado fumando marihuana para relajarse, y les aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, porque no iba a ser para siempre. De igual forma, sus padres se preocuparon seriamente por la situación, y llegaron a la conclusión de que el inusual comportamiento de la joven era culpa de Miguel, ya que la mudanza era lo único que había cambiado en el último tiempo. Según versiones de sus allegados y conocidos, la relación de los adolescentes se tornó oscura. Los conflictos eran frecuentes, incluso dentro del espacio familiar, y en algún punto Miguel comenzó a agredirla físicamente. Era normal que su madre la encontrara con marcas de presión en el cuello, moretones en el rostro y los labios rotos. Natalie le explicó a un canal de noticias colombiano que además de violenta, la relación era increíblemente inestable. Contó que en varias ocasiones ellos rompieron, y que al poco tiempo volvían a estar juntos como si nada hubiera pasado. No obstante, la historia se repetía una y otra vez. William declaró en una entrevista que en varias ocasiones acudió a la fiscalía a denunciar la relación de su hija. Aunque era evidente que la menor corría peligro, las autoridades nunca le brindaron ayuda al preocupado padre, y sus reportes quedaron archivados y olvidados. Sí, eso era dolor, rabia, impotencia, de que la fiscalía, la policía no hizo nada. La última denuncia que se realizó fue el 23 de mayo de 2018, mes en que Melanie finalmente siguió los consejos de su familia y amigos. Se armó de coraje y tomó la decisión de acabar de una vez por todas el noviazgo con Miguel. O al menos eso fue lo que le contó a sus padres, hermana y amigos. El jueves 28 de junio de 2018, Melanie le avisó a su madre que era el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, Isaac, por lo que iban a celebrarlo en un local en Carrera 45. Esta zona es conocida por ser un centro importante de la vida nocturna de Medellín, y un lugar al que la joven que tenía 16 años en ese momento acudía con regularidad para asistir a fiestas. Según su padrastro Rubén, esa noche se despidieron de ella como hacían siempre, y le pidieron que se cuidara. La joven llamó a un taxi y se fue. Su familia jamás se imaginó que esa sería la última despedida. Al día siguiente, María despertó y se asomó al cuarto de su hija y lo encontró completamente vacío, tal y como lo había dejado la noche anterior. Revisó su teléfono celular, ya que Melanie solía enviarle mensajes cuando los planes cambiaban, o si se terminaba quedando en la casa de algún amigo. Su bandeja de mensajes estaba completamente vacía. Después de llamarla una y otra vez sin obtener respuestas, María llamó a su ex esposo William para comentarle la situación. Con la intención de tranquilizarla, le recordó que el lunes era feriado, por lo que habían declarado como puente el viernes, y que lo más probable era que Melanie regresaría más tarde. No obstante, las horas pasaban y pasaban, y todavía no había rastros de la joven. Pronto la familia se empezó a movilizar para buscar información sobre ella. Se pusieron en contacto con algunos amigos, aquellos que sabían que se iban a juntar con ella en esa noche. Pero la respuesta que obtuvieron de cada uno de ellos solo sirvió para sacudir aún más sus nervios. Melanie nunca se presentó en la fiesta de Isaac. A la mejor amiga de Melanie le resultaba todo muy extraño, ya que cuando salían juntas y querían terminar la noche en un sitio distinto al original, siempre le avisaban a sus padres, y si ellos les decían que no, regresaban a sus respectivas casas. Porque ella y yo, así sea que nos fuéramos a una finca, llamábamos a nuestras mamás y le decíamos, así sea que dijeran que no, que nos devolviéramos. Para poder hacer una denuncia de desaparición en la fiscalía, la familia tenía que esperar 48 horas.
por lo cual los allegados a la joven decidieron comenzar a buscarla por su cuenta. Caminaron por las calles que frecuentaba Melanie, entregando carteles de búsqueda a cada persona que veían, y también pegándolos en cada pared y poste. De noche, William y María recorrieron toda el área de Carrera 45, preguntaron en locales y a transeúntes por Melanie, difundieron su imagen por redes sociales, pero nadie tenía información sobre la adolescente. Finalmente, el lunes pidieron hacer la denuncia de desaparición, e inmediatamente se activó el mecanismo de búsqueda urgente de la Fiscalía. Las autoridades se empezaron a movilizar, recolectando testimonios y llamando a hospitales de la zona, para determinar si había alguna mujer con las características de Melanie. La descripción física de la joven desaparecida le pareció importante a la policía, ya que tenía varios tatuajes en el cuerpo. El más reconocible de ellos era el que tenía en su pecho, por lo que se aseguraron que en la mayoría de los carteles de búsqueda se utilizaran fotos donde se viera claramente esas letras negras que marcaban su piel. Todos los testigos con los que la fiscalía logró hablar aseguraron que Melanie tenía el plan de ir a la fiesta de Isaac la noche del 28 de junio, pero las declaraciones de quienes asistieron a la celebración confirmaron que ella nunca se presentó. También contactaron con Miguel, quien parecía no estar al tanto de la situación, y expresó estar preocupado por la seguridad de la chica. De verdad que yo también estoy muy angustiado. Usted sabe que cuenta con mi apoyo, como cuenta con el de muchas personas, y ojalá aparezca, con la ayuda de Dios que sí. Incluso luego de haber recibido la ayuda de las autoridades, los allegados de Melanie no pararon de buscarla por su propia cuenta, recorriendo una y otra vez los lugares que la chica frecuentaba. No fue hasta el 5º día después de su desaparición que finalmente consiguieron la primera pista. Uno como padre da todo por un hijo. Uno nunca pierde la esperanza de encontrarla con vida. Una testigo reveló que el domingo 1 de julio había visto a Melanie en una cancha a la que la joven solía ir con sus amigos. Lo que le pareció extraño de la situación es que la adolescente estaba visiblemente herida, con la piel manchada de lo que parecía ser tierra, y además su ropa estaba rota y sucia. Además, la persona añadió que Melanie estaba acompañada por un hombre. Aunque las descripciones que dio fueron un poco vagas e imprecisas, también le abrieron una nueva puerta a los investigadores y familiares. La mayoría de los amigos de la joven compartían estilos similares, pero la descripción que otorgó la testigo se acercaba más a la apariencia de Isaac, con quien ya habían hablado sobre su fiesta de cumpleaños. La otra persona que coincidía con estas características era Miguel. En el 6º día, la fiscalía consiguió ponerse en contacto con nuevos testigos, y sus declaraciones hicieron creer las sospechas que ya habían formado en el exnovio de la joven. Quienes testificaron estaban seguros de haber visto a Melanie y a Miguel, acompañados por otros 2 hombres borrachos en una fiesta. Natalie aseguró que en ese momento ella no sospechaba que Miguel estuviera relacionado con los hechos, pero el contraste con las declaraciones sí hizo que la familia comenzara a cuestionar las palabras del joven. Es por esto que nuevamente decidieron ponerse en contacto con él. Sí, a mí tampoco me contesta el celular. Yo Melanie no la veo del jueves que me dejó tirado por allá en la 45, que ella se quedó en la 45 y yo me fui. Pero ni siquiera ha subido, pues a mi casa no ha venido, no me ha llamado, no me contesta porque le he dejado miles de mensajes. Me parece muy mal hecho que nos tenga preocupados así. Por otro lado, a la fiscalía sí le pareció que habían suficientes razones para sospechar del hombre, ya que también recibieron una declaración de residentes del barrio de Manrique, donde él vivía. Los vecinos aseguraron haber visto a Miguel la noche del domingo 1 de julio con una pala y unas botas pantaneras. Esto en el área verdosa del barrio hacia la montaña. La policía consideró pertinente realizar un allanamiento de la vivienda del sospechoso. Sin embargo, no lograron encontrar nada dentro del domicilio que pudiera conectar a Miguel con la desaparición de Melanie, más allá de las declaraciones en su contra, las cuales no coincidían con las que el hombre le había dado a los familiares de la chica. Todo cambió la mañana del jueves 5 de julio, el día que marcaba una semana desde la desaparición de Melanie. En una charla con un medio de noticias colombiano, María explicó que ese día se levantó pidiéndole a Dios que le regresara a su hija, ya fuera viva o muerta. Horas después, la angustiada madre recibió una llamada de un número desconocido. La conversación que tuvo con esta persona, quien se mantuvo en el anonimato, fue clave para resolver el misterio. El informante le recomendó a María que dejara de buscar a su hija con vida,
pero que si quería encontrarla, aunque fuera en cadáver, el mejor lugar donde podían buscar era en una zona montañosa de la Comuna 1 de Medellín, un lugar conocido como El Calvario. Esta área fue nombrada así por los pobladores de la ciudad, ya que era ahí donde los criminales se deshacían de los cuerpos de sus víctimas. Recibí una llamada de mi hermano. Me dijo, Willy, véngase para acá que parece que encontramos a la niña. Rubén y María, acompañados por 2 agentes de la policía, se dirigieron rápidamente al sitio, mientras que William le avisó a su hermana sobre la nueva pista. El grupo comenzó a recorrer el lugar, pero era complicado, ya que estaba lleno de pasajes estrechos y vegetación. Rubén fue el primero que sintió un olor extraño, el cual se hacía cada vez más potente conforme seguía caminando. Cuando la presencia de las moscas se hizo visible, resultó evidente para el hombre que el olor que lo había llevado hasta ahí era el de un cuerpo en descomposición, ya que todavía existía la posibilidad de que proveniera del cuerpo de un animal. El hombre se movió con mucho cuidado, levantando rocas en su camino, hasta que encontró debajo de una lo que parecía ser un rostro humano cubierto de tierra. Inmediatamente llamó a los funcionarios que los habían acompañado, quienes despejaron el área quitando las piedras que había en el camino. Poco a poco empezaron a notar rastros de sangre en el suelo y un polvo blanco que resultó ser cal. Eventualmente se toparon con el cuerpo de alguien. Dicho cuerpo estaba sin ropa y en gran estado de descomposición. A simple vista se notaba que tenía golpes y heridas. Además, el rostro estaba completamente desfigurado, por lo que William, María y Rubén no pudieron saber en el momento si se trataba o no de Melanie. El levantamiento del cuerpo fue realizado por especialistas del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia, también conocido por sus siglas CTI, quienes hicieron el traslado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fue en este sitio que un equipo de médicos forenses confirmó que los restos le pertenecían a Melanie. Luego de determinar la identidad, comenzaron a hacer los análisis para descubrir la causa de la muerte, la cual lograron definir como asfixia mecánica. También quisieron establecer si presentaba signos de abuso, pero el grave estado del cuerpo les dificultó este trabajo. No se pudo encontrar información respecto a esto último. Las noticias de que el cuerpo de Melanie había sido encontrado corrieron rápido por las calles de Medellín, y detrás de estas llegaron las especulaciones y rumores sobre lo que realmente le había pasado a la adolescente, por qué le habían quitado la vida y, lo más importante, quién había sido. Los primeros acusados del crimen fueron los hombres cercanos a ella. Rubén fue investigado brevemente por las autoridades, pero gracias a la falta de pruebas en su contra decidieron enfocarse en el segundo sospechoso, Miguel. Al enterarse que la policía lo estaba investigando, el hombre se puso en contacto con Natalie para expresarle a su familia el descontento que le generaba toda la situación. Ustedes no me pueden echar la culpa a mí de algo que yo no he hecho. Yo también estoy angustiado, claro. La gente se estaba poniendo impaciente, querían saber la verdad y que el responsable pagara por los hechos. Ya que Rubén había sido descartado de la ecuación y Miguel era el único sospechoso restante, empezó a correr un rumor por las calles de que los habitantes de la zona iban a tomar justicia por sus propias manos. Es por esto que las autoridades tuvieron que enviar una patrulla al domicilio del sospechoso para ponerlo bajo custodia y así resguardar su vida. Los funcionarios que interactuaron con él en ese momento explicaron que el joven de 19 años mantuvo una actitud tranquila todo el tiempo y negó repetidas veces estar relacionado con lo que le había sucedido a Melanie. Sin embargo, la custodia acabó cuando aseguraron que Miguel estaba a salvo, pero la investigación siguió su curso. Luego de hacer una indagación más profunda en los antecedentes, encontraron registros de distintos ataques a su madre y algunos de lesiones personales. Con esto, los investigadores ya tenían suficiente evidencia en su contra, y para el 10 de julio de 2018, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín le había otorgado a las autoridades la orden de arresto. Sin embargo, su plan para llevar a cabo la captura de Miguel no fue para estándares policiales muy convencional. Ese día las autoridades se pusieron en contacto con él para que se presentara ante la fiscalía para rendir su testimonio en calidad de testigo, el cual consideraban sumamente importante para el avance de la investigación. Aunque Miguel estaba consciente de que estaba siendo investigado, nunca se le comunicó que ya era un sospechoso, por lo que al día siguiente, el 11 de julio de 2018, se presentó voluntariamente en la sede Caribe de la Fiscalía de Medellín, donde se hizo efectiva la orden de arresto.
Miguel no presentó ningún tipo de resistencia y fue esposado y trasladado a la cárcel Pedregal de Medellín, donde se le dijo que se le iba a procesar por el crimen de Melanie. El joven no aceptó ninguno de los cargos que se le imputó. El proceso judicial comenzó a mediados de julio de 2018 y estuvo a cargo de Juan Carlos Acevedo, juez 27 penal del circuito de Medellín. Aunque originalmente parecía que iba a ser un procedimiento rápido, se atrasó durante varios meses, ya que el imputado pedía más tiempo para probar su inocencia. El juicio se extendió un total de 6 meses, y durante las audiencias Miguel se comportó de manera arrogante y orgullosa. El juez incluso tuvo que reprenderlo por sus actitudes, ya que le parecía que estaba siendo demasiado irrespetuoso. Estaba sonriendo y me parece que era un caso un poco complejo. Obviamente se presume la inocencia de Miguel Ángel, pero estaban pues los familiares de la víctima. Creo que hay que actuar con respeto. Esto cambió cuando se reveló la identidad de la persona misteriosa que llamó a la madre de Melanie la mañana del 5 de julio de 2018. Aunque esta persona se mantuvo en anonimato fuera del juicio, se reveló al público que era un familiar del imputado, quien no solo le había avisado a la familia de Melanie, sino que también se había acercado a las autoridades para denunciarlo. En su testimonio, la persona reveló que la noche en la que Melanie desapareció, vio a Miguel quemando una pila de ropa en una casa del barrio Granizal, en la Comuna 1 de Medellín. También añadió que antes de que el joven terminara de limpiar, pudo ver que sus manos estaban manchadas de sangre. Fue en este punto del proceso que Miguel y su defensa decidieron cambiar su estrategia, ya que no tenían ninguna manera de probar su inocencia. El juez fue informado por la fiscalía que el imputado iba a aceptar los cargos en un preacuerdo, y no fue hasta ese momento que el hombre finalmente reveló lo que había sucedido la noche del 28 de junio. Por razones que no reveló, él y Melanie decidieron juntarse, y rápidamente la noche tomó un giro amargo. Se encontraban solos cuando Miguel vio en el teléfono de Melanie un mensaje de otro hombre, presuntamente un nuevo pretendiente, del cual él no sabía nada. A Miguel lo inundaron fuertes sentimientos de celos e ira, según contó, por lo que rodeó el cuello de Melanie con sus 2 manos y lo presionó con fuerza, oprimiendo su respiración hasta que eventualmente le quitó la vida. Luego de esto regresó a su casa para aclarar su mente y pensar en los pasos que debía tomar para no ser descubierto. Aunque el lugar donde ocurrió la muerte de Melanie no fue aclarado, las autoridades presumen que fue en el Calvario, lugar donde se encontraron los restos. Antes de enterrar el cuerpo, Miguel le quitó la ropa para no dejar evidencia y luego le echó cal, ya que había visto en las películas que esto se usaba para retrasar la descomposición y disminuir el olor. Otra cosa que Miguel nunca esclareció fue cuál fue el verdadero motivo por el cual, en un ataque de celos, decidió quitarle la vida a Melanie. Los investigadores tenían la hipótesis de la causa de su perfil psicológico, el cual era inestable y con tendencias violentas. El esperado día de la condena llegó el viernes 18 de enero de 2019, dentro de la sala 40 del piso 22 del Palacio de Justicia de la Alpujarra, centro administrativo de Medellín. El juez Juan Carlos Acevedo sentenció a Miguel Ángel Naranjo a 34 años, 8 meses y 15 días en prisión por el crimen de femicidio agravado. Al recibir su condena, Miguel dirigió unas palabras a la familia de Melanie. Quisiera pedir perdón por el daño causado y lo que he hecho. Las drogas son las causantes de todo esto y quisiera aprovechar para pedirle perdón a la familia de Melanie por todo, aprovechar para pedirle perdón a la sociedad también. No obstante, William, María, Natalie y Rubén dijeron que jamás lo perdonarían. Yo no lo perdono. Que lo perdone Dios, si es que tiene perdón. Aunque la condena no les devolvió a Melanie, William expresó en una entrevista que este caso era un ejemplo de que no todos los casos de femicidio acaban con los culpables en libertad y que existía la posibilidad de que en Colombia se hiciera justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy terrible, un caso muy impactante, donde se perdió la vida de una jovencita que tenía pocos años de vivir, tenía muchos sueños e ilusiones y al final se los terminaron arrebatando. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo subo un video. En mis otras redes me pueden encontrar como LesmaVR, me pueden seguir por allí también. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.